¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Presi, me voy a tomar el atrevimiento otra vez de hablar con usted. Le voy a recordar una historia que seguramente usted se ha olvidado porque tiene tantas cosas en la cabeza y además porque a lo mejor la gente de aquel momento no se lo cuenta, eh, o la jefa se olvida de contarlo. Pero esto que le voy a contar no es una historia ficticia, es la realidad. Y además, como yo sé que en estas horas va a haber reuniones de la mesa del trigo, de la mesa del maíz, y a alguno le va a ir con esas ideas mágicas, mm, tómese el trabajo de revisar la historia reciente. Yo se la voy a recordar con trabajos que hicimos en algún momento. Mire, es tan repetitiva la historia argentina que a veces hay que buscar en el archivo lo que uno ya hizo y actualizar dos o tres cositas y le sirve perfectamente para la situación actual. Ahora, no se olvide que en los últimos años, la verdad, la Argentina no le fue bien nunca, a la Argentina como país. Entonces, le puede haber ido bien a algunos sectores, pero no a la Argentina como país. Entonces, trate de recordar la historia y no repetir los mismos errores de sus antecesores, ¿no? Y mire, yo le voy a ir mostrando con la ayuda de Tuchito y de Leandro algunas placas muy rápidamente. Mire, le voy a contar cuál fue la política triguera de lo que llamamos el gobierno K, ¿no? Empezó en mayo del 2006, cuando asume Guillermo Moreno, cierra las exportaciones, profundiza la distorsión que ya venía en el mercado en beneficio supuestamente de la demanda. En enero del 2007 aumentaron 4 puntos los derechos de exportación de la soja para compensar a los trigueros. Acuérdense de esto. Esa historia de Néstor Kirchner ya le tenía que traer el gobierno a su señora, y entonces deciden aumentar la soja, 4 puntos los derechos de exportación que supuestamente iban a ir a un fondo que iba a compensar a los productores trigueros que ya en la propia resolución de aquel momento se reconocía que venían siendo perjudicados por las políticas oficiales. Y en noviembre del 2007 se aumentan los derechos de exportación del 20 al 28% en el caso del trigo. Y acá es cuando se iba a producir el cambio de gobierno. Ya había ganado Cristina Fernández de Kirchner. Lo anterior era para sostener la presidencia de Néstor Kirchner para ganar las elecciones. Las gana Cristina Fernández de Kirchner y su marido le deja como regalo el aumento en los derechos de exportación del trigo, del 20 al 28. También aumenta el maíz, por supuesto. Y en marzo del 2008, la entonces presidenta, junto con el entonces ministro de Economía, el innombrable e imborrable de la memoria por sus antecedentes, Martín Lustó, deciden la 125, historia que todos conocemos. Y en aquel momento, fíjese usted, había un sistema de precios oficiales y había un valor de mercado que decía la propia Secretaría de Agricultura. Los precios oficiales, por ejemplo, fíjese, para el trigo estaba en 370 pesos y ya la propia Secretaría de Agricultura decía que el trigo valía hasta 739 pesos. También había precios oficiales para el maíz, para el girasol, para la soja. Esos precios oficiales tenían que ver con el sistema de compensación que se había armado en su momento. Pero sigamos, miren, se las voy a pasar muy rápido estas porque en general son bastante parecidas todas. En mayo del 2008, en plena 125, se crean los ROEs por la resolución 543, se formalizan los ROEs, diciendo lo de la matriz de la seguridad alimentaria, el encaje de los exportadores, el pago anticipado de los derechos de exportación. Eso nace en mayo del 2008, el ROE verde. En mayo del 2008, que estaba de Chegaray, también en la ONCA, se autorizan a exportar, porque estaban las exportaciones cerradas, 100.000 toneladas a Brasil, ridículo. En junio del 2008 se crea un sistema para transparentar las existencias de granos, otra tontería que no funcionó. En junio del 2008 se autoriza, Echegaray en aquel momento autoriza exportar 1 millón de toneladas de trigo, pero únicamente para Brasil, Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador. Y tenía que ser originada por los pequeños productores. ¿Sabe qué pasó, Preci, en aquel momento? Ni Brasil, ni Venezuela, ni Cuba, ni Bolivia, ni Ecuador querían comprar trigo argentino. Una tontería de Echegaray que nos costó millones de dólares. Echegaray estaba en la UNCA en ese momento. Entonces, en julio del 2008, unos días después, vuelve sobre sus pasos y dice, no, bueno, vamos a autorizar 900.000 toneladas, pero sin destino preestablecido. Así manejaban las exportaciones en aquel momento. Y sigue la historia, Preci. En agosto del 2008 se crea una mesa, la mesa que se llama Foro Verde. Les digo porque esto de las mesas no es una idea nueva, ya se hizo. En el Foro Verde se reunían todos con Moreno, discutían, bueno, no llegaban nunca a nada. O llegaban a hacer lo que Moreno les decía.
y Moreno ahí hacía alianzas con algunos compradores, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? En agosto del 2008, otra vez con las exportaciones cerradas, por supuesto, autorizan 1 millón de toneladas, en octubre del 2008 autorizan 1.700.000, en octubre del 2008 se realizan las primeras jornadas internacionales de exportación de valor agregado, y la organiza en aquel momento lo que era la ONCA, ¿se acuerda de la ONCA? Junto a la Federación Argentina de Industria Molinera, que en aquel momento manejaba un amigo de ustedes, que es el señor Alberto España. No digo amigo de ustedes porque creo que fue diputado después por el Frente para la Victoria. En octubre del 2008, quien era entonces secretario de Agricultura, el ingeniero Carlos Cheppi, dice que el Estado va a garantizar precios razonables. Y esto me hace acordar a muchas de las frases que he escuchado por estos días. Estamos hablando de octubre del 2008. Fíjese, en octubre del 2008 se habla de que se van a duplicar las exportaciones de harina, que bueno, una serie de cosas que finalmente no se concretan. En enero del 2009 inventan el trigo plus y el maíz plus, una cosa absolutamente impracticable que por supuesto no tuvo ninguna implementación, porque más allá de las resoluciones nadie cobró un mango, fue todo un mamarracho que no tuvo ninguna aplicación efectiva. En enero del 2009 se produce una modificación de las cartas de porte para ver si podían perjudicar a algunos productores. En febrero del 2009 se autorizan, porque las exportaciones seguían controladas, a exportar 520.000 toneladas de trigo. En marzo del 2009 cambian las compensaciones y entonces le dicen a los molineros, le vamos a pagar a ustedes la compensación, aquel famoso fondo que supuestamente se había armado, pero les piden que a cambio de eso paguen el FAS teórico en el mercado, cosa que no venían haciendo ni los molineros ni los exportadores, ¿no? En mayo del 2009 hay un acuerdo con los exportadores a ver si podían perfeccionar el sistema ¿no? De los ROEs, que hacía que los exportadores le compraran a los productores en momentos que las exportaciones estaban cerradas y después los habilitaban a exportar. Eso significaba que se transfería un montón de recursos de los productores a los exportadores. En junio del 2009 hacen un nuevo acuerdo con los exportadores. En septiembre del 2009 inventan una línea para que los productores denuncien en el Ministerio de Agricultura quienes no pagaban el precio, la paridad teórica, había que llamar y denunciarlos, absolutamente ridículo, Presi también esto. En septiembre del 2009 se inventa una devolución a pequeños y medianos productores de hasta 800 toneladas, que no funcionó. En octubre del 2009 dicen que van a abrir de manera permanente las exportaciones, pero, oh casualidad, en noviembre del 2009 las siguen cerradas y entonces hacen un nuevo acuerdo con exportadores, que yo no recuerdo, pero creo que sí fue el momento en que Raúl Padilla, entonces presidente del Centro de Exportadores y la Ciara, hace un discurso agradeciéndole a la presidenta Cristina Kirchner esta política que estaba aplicando en la Casa Rosada, los exportadores hablando en la Casa Rosada. Bueno, prosigamos con la historia. En noviembre del 2009, su presidenta de aquel entonces, la nuestra, la de todos, participa de ALIN, Cristina Fernández de Kirchner, que era una feria de alimentación. Fíjese, en enero del 2010, la mesa de enlace entonces, como viendo las distorsiones que había en el mercado del trigo, en pleno mes de enero, en plenas vacaciones, convoca al Teatro Broadway a hablar del trigo. Tuve la suerte de actuar en el Teatro Broadway hablando del trigo, invitado por la mesa de enlace. Y en aquel momento, ahí Tuchito lo va a poner en pantalla, la tapa de Clarín del día siguiente, bueno, estaban estas cosas que eran noticias en aquel momento, no cambian mucho con las de ahora, pero abajo, chiquitito, decía la frase del día. Carlos Echepare, por primera y única vez en la tapa de Clarín, asesor de la mesa de enlace, lo cual era un orgullo ser el asesor de la mesa de enlace de aquel momento, sobre el trigo en el país dijo, el granero del mundo hoy produce menos trigo que Kazajstán y Ucrania. Recuerden que Kazajstán y Ucrania, fue tapa de Clarín esto, venían de independizarse de la Unión Soviética, con procesos de guerra todavía. Bueno, hoy Ucrania produce 26 millones de toneladas de trigo, sigue produciendo más que nosotros, pero Kazajstán se ha quedado en 13 millones de toneladas, probablemente nosotros en algún momento volvamos para atrás. Y le mostrábamos a la presidenta de entonces y a todos los argentinos esto que habíamos armado, me acuerdo, con Daniel Acef, el querido Daniel Acef y el querido Ernesto Ambrosetti, de la Sociedad Rural Argentina y de Coninagro en aquel entonces, no entiendo cómo Coninagro dejó ir a Daniel Acef, pero bueno, le mostrábamos, bueno, también está a la vista que es Coninagro hoy, ¿no? Le mostrábamos lo que incidía el precio del trigo en el pan, ¿no? Y le decíamos, cuidado, que no tiene ninguna incidencia, presidenta, se está equivocando en controlar ahí. Pero bueno, sigamos porque hay más para que usted vea, Presi.
hubo más anuncios de política triguera. En enero del 2010, porque mire dónde estamos, hubo acuerdo con las provincias, aparecieron las listas de Moreno, en donde había que decirle a quién le compraba, a quién le vendía. Moreno digitaba el mercado. Hubo exigencias a los exportadores de que cumplieran con esos acuerdos. Reglamentan la famosa devolución de las 800 toneladas a pequeños y medianos productores que se había anunciado hace tiempo y que nunca llegó a implementarse. En junio del 2010 autorizan una nueva cuota de 3 millones de toneladas de exportar trigo. En noviembre del 2010 hacen un acuerdo entre la provincia del Chaco y Moreno, y más adelante se crea el CEPAGA, Certificado de Estímulo a la Producción Agropecuaria Argentina. El objetivo, promover la producción de trigo. Más producción, menos derechos de exportación. Y se iba a armar un fideicomiso. ¿Le suena, Presi? Esto fue allá por el 2010-2011. Por supuesto no funcionó. Me acuerdo con el querido Campi, Roberto Campi, hablábamos del se paga, se cobra y nos reíamos de esas cosas porque decíamos esto no puede funcionar. Bueno, Presi, esto es la historia reciente de la Argentina. Ve que no hay nada nuevo lo que le están explicando ahora, sigue siendo lo mismo. Y fíjese, en mayo del 2006, el trigo valía 350 pesos la tonelada y una tonelada de pan valía 2.500 pesos. Es decir, había 7 veces una tonelada de trigo en una tonelada de pan. Y poco tiempo después, el trigo valía 1.700 pesos y el pan valía 28.000 pesos la tonelada. Se había multiplicado por 16, en base a esta política, en base a esta política. ¿Qué había pasado con la siembra de trigo, Presi? Ahí lo tiene, ahí Tuchito lo pone en pantalla. Fíjese lo que había pasado. Se había derrumbado a niveles cercanos a los de 1900, donde todavía no teníamos la tecnología que tenemos hoy. La siembra de trigo se había derrumbado. Eso que ven en el recuadro rojo es la política triguera aplicada por el gobierno, del cual usted también formaba parte, pero no en esta etapa. En esta etapa usted ya estaba afuera, me imagino, ¿no? Creo recordar. ¿Qué había pasado con la producción de trigo argentina? Mire, esto. Por supuesto, fíjese, veníamos de un 2006-2007 con 14 millones, el 2007-2008 todavía se mantenía en 16.350 a pesar de la intervención, y después bajó a 8.400, 8.750, tuvimos una recuperación en el 2010-2011 y el 2011-2012, pero mire el 2012-2013, 2013-2014, terminamos con cifras realmente muy bajas de producción. Acuérdense, en 2012-2013 casi tuvimos, algunos dicen que lo hicimos, pero la estadística oficial no lo refleja, tuvimos que importar trigo. ¿Qué pasaba con las exportaciones de trigo, Presi? Mire lo que venía, mire cómo caíamos. Y eso que ve rojo usted ahí en el medio, en la etapa digamos, del kirchnerismo, es lo que la Argentina se guardaba sin exportar. No es que no estaba el trigo, había trigo, más que sobra había trigo, pero la impericia de Moreno, Echegaray y todo ese grupo hacía que la Argentina se quedara con todo ese trigo, que no se lo quedaban los productores, se lo quedaban los exportadores, que lo habían comprado muy barato y que después en algún momento les dejaban que se exportaran. Ese momento fue el 2012, en que Moreno dice, me parece que me estoy equivocando, y liberó el mercado del trigo para que se exportara todo lo que los exportadores tenían y más. Por eso en el 2013 pasó lo que pasó con los precios del trigo, que volaron. Ahora, esto del desacople, Presi, si usted mira, olvídese de Menem y de la Rúa, sobre todo olvídese de la Rúa, pero bueno, Duhalde pone los derechos de exportación de nuevo, Kirchner lo va profundizando, Cristina ni qué hablar, salvo en ese año 2013 en que yo le expliqué lo que pasó, nos quedamos sin trigo y por eso el precio voló, pero fue por un problema de la administración que hacían ustedes de su política. Y ahora miren, Mauricio Macri volvió a implantar los derechos de exportación y fíjense usted lo que le está pasando. Usted aparece chiquito porque lleva un año de gobierno, pero miren un año de gobierno lo que está haciendo, cómo está desacoplando los precios. Y esto le va a traer perjuicios a los productores, por supuesto, pero también al país, porque el país se va a ir quedando sin trigo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Mire la etapa de Néstor y de Cristina. No es más ni menos que eso. Fíjese, esto es lo que le quitaron a los productores de trigo durante la etapa del kirchnerismo, lo que ven en rojo, ¿no? Derechos de exportación más traslado a otros sectores de la demanda. En aquel momento era la industria molinera y la exportación, fundamentalmente, que se quedaban con esa diferencia, además de la que le correspondía al Estado. El resultado de la política triguera de aquel momento, que espero no se repita, fue que la producción cayó un 50%, que hubo 30.000 productores menos de trigo, que se transfirieron 7.000 millones de dólares a la molinería y a la exportación, que se dejaron de exportar 20 millones de toneladas de trigo, equivalente a 7.260 millones de dólares, que se perdieron los mercados externos, perdimos hasta gran parte de Brasil, que cayó la industrialización,
que el precio del trigo en aquel momento pasó de 2,50 a 28 pesos el kilo, que se concentró la molinería. Entonces le pregunto, ¿quién ganó? Entonces no repitamos la misma historia, Presi. Eh, Era para controlar la inflación. Bueno, ustedes la dibujaban la inflación, a partir del 2007, fíjense, ¿eh? Ahí está la inflación real, la de las barritas, y después se continúa con la roja, pero ahora Presi no controlaron la inflación. Es cierto, el gobierno de Cambiemos, miren, también fue un desastre con la inflación, nadie está diciendo que fue mejor, ¿eh? Ahora el problema no es el precio del trigo, no es el precio de la carne, no es el precio del maíz, Presi, para la inflación. Hay otros problemas mucho más serios. Es decir, la inflación no se controló con esta política. Y hoy ya llegamos a la actualidad. La Asociación de Productores Rurales de Marco Juárez, por ejemplo, le explica, Presi, el problema no es el productor. Hoy el pan, en Marco Juárez por lo menos, vale 118,33 el kilo, en la capital federal vale más, según me cuentan, según lo he vivido yo también, de los cuales de eso al productor solo le tocan 19,80. De los 120, supongamos, le tocan 19,80, como lo explicaba Cifarelli días pasados aquí con nosotros. No es el problema el precio del trigo dentro del componente pan, ni siquiera el precio de la harina, ni siquiera el precio de la harina. Y el iluminado, porque fíjese, hay resistencia a la baja de precios. Por ejemplo, los productores panificados subieron cuando hubo un salto en el precio de la harina el año pasado. En el último trimestre la harina bajó un 60% y los panificados siguieron subiendo. Entonces era una excusa la suba de la harina. De hecho, este insumo explica solo el 15 al 20% de los costos totales. ¿Quién lo dijo esto? Augusto Costa, en página 12, el 8 de febrero del 2014. ¿Usted se acuerda quién es Augusto Costa? En aquel momento, Augusto Costa era secretario de Comercio del ministro de Economía de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof. Era el secretario de Comercio que había reemplazado a Guillermo Moreno. Un tipo inteligente, capaz. Él fue el que inventó los precios cuidados, por ejemplo. Y después de decir esto, me acuerdo que lo llamamos para que viniera a contarlo a Canal Rural porque nos pareció una noticia interesante. Nos dijo muy amablemente que sí, que iba a venir, que iba a hacer la nota, y después lo llamó seguramente a Kicillof para pedirle permiso, y Kicillof le dijo que ni se le ocurriera. Y lamentablemente perdimos el contacto con Augusto Costa. Augusto Costa hoy es el ministro de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el ministro más importante, el ministro de la producción y otras cosas más. Llámelo a él y pregúntele a ver si la culpa de la inflación la tiene el precio del trigo. Él inventó el régimen de precios cuidados. Si usted no tiene contacto con Kicillof, que fue el ministro de Economía de aquel momento, a lo mejor hable con la gente de Carvap, que son amigos. Pero en serio, Presi, después de ver esto, tiene que buscar soluciones un poquito más imaginativas. No sé, si yo le dijera, por ejemplo, que el régimen de precios cuidados está siendo un fracaso porque usted no puede controlar la harina de la manera que la está controlando con los precios de marzo del año pasado, evidentemente usted va a decir que no lo puede tocar porque no quiere que suba el precio de la harina. Entonces, mire, fíjese, los productores tienen el trigo guardado, es cierto, no tienen atractivo para venderlo. Búsquele un atractivo para que lo vendan. Bájele los derechos de exportación al trigo que va a la molinería. Claro, subiría el precio de la harina también para eso, ¿no? Sáquele, tómelo a cuenta de algo, da cuenta de algún impuesto futuro a los que le vendan a la industria molinera. No sé, hay muchas cosas que a lo mejor pensando en que no tiene que perjudicar a los exportadores, pero tampoco darle todas de ganar a los exportadores, no tiene que perjudicar a la molinería, tampoco darle todas para ganar a la molinería, pero fundamentalmente, Presi, usted no tiene que matar la gallina de los huevos de oro, que son los productores, para la producción. Porque si usted necesita producción, tiene que ayudar a los productores. Y como usted también necesita votos, al otro que no tiene que matar es al consumidor. Ahora, en el medio hay un montón de cosas que se pueden hacer. Baje el IVA, baje impuestos, Presi, hay alternativas. No repita la historia reciente que le acabo de contar.